Buenas tardes, mi nombre es Roximar y yo voy a explicar el ejercicio 9, que dice: Global Aventura está interesada en medir su costo de capital general. La investigación actual reunió los siguientes datos. Préstamo bancario se hace a una tasa de interés del 12%. Acciones preferentes. La empresa puede vender las acciones preferentes que paguen un dividendo anual del 5,25% del precio de la acción, que son $55 cada una. Se espera que el gasto de emisión y venta de las acciones preferentes sea de $5 cada una. Las acciones comunes se venden actualmente en $65. La empresa espera pagar dividendos en efectivo de $5 por acción. Sus dividendos crecen a una tasa anual del 5% y se espera que este crecimiento siga en el futuro. Los gastos de emisión y venta son de $5,50 por acción. La reinversión de utilidades. El dividendo esperado es de $5 por acción y el precio actual de cada acción es de $65 por acción. Y la tasa de crecimiento es del 5%. La tasa impositiva es del 30%. Los pesos ponderados de la estructura de capital de la empresa son 30% de deuda a largo plazo, 20% de acciones preferentes y 50% de capital común. Se pide calcular el costo de cada fuente de financiamiento, calcular el costo promedio ponderado de capital considerando solo la emisión de acciones y calcular el costo promedio ponderado de capital considerando solo la reinversión de utilidades. Nos vamos al ejercicio donde tenemos el precio en el caso de emisión de acciones comunes, el precio de la acción, los dividendos esperados, la tasa de crecimiento, el gasto de emisión y la tasa impositiva. Para calcular el costo de acciones comunes utilizamos la fórmula que sería dividendos 5 entre el precio de la acción, que son 65, sería el ingreso bruto, menos el gasto de emisión, que son 6, por el escudo fiscal, que sería 1, menos la tasa impositiva del 30%, más la tasa de crecimiento del 5%, que eso nos da el 13,18%. Para las utilidades retenidas nos dan el precio de la acción de 65, los dividendos esperados de 5, la tasa de crecimiento del 5%, y ponemos en práctica la fórmula, que es dividendos, los dividendos que son 5 entre el ingreso bruto, que son 65, más la tasa de crecimiento, que es el 5%, y eso nos da el 12,7%. La emisión de acciones preferentes. Nos dan el precio de la acción, los dividendos esperados, el gasto de emisión y la tasa impositiva. Ponemos en práctica la fórmula, en el cual sería igual a los dividendos, que son 5,25, pero en el Excel me la aproxima 5, pero son 5,25, entre el ingreso bruto, que son 55, menos el gasto de emisión, que son 5, por el escudo fiscal, que sería 1, menos la tasa impositiva, que es el 30%. Y eso nos da el 10,19%.
El costo de la deuda sería, en el ejercicio nos dice que la tasa de interés del préstamo bancario es de 12% y la tasa impositiva es del 30%. ¿Qué hacemos acá? Acá multiplicamos la tasa de interés por el escudo fiscal, que sería 1 menos 30. Y eso nos da el 8,40%. El costo promedio ponderado de capital. En el ejercicio nos decía que era 30% de deuda, 20% de capital preferente y 50% de capital común. Acá en el costo individual de la deuda sería este que calculé aquí, que es 8,40%. El capital preferente es este que ya calculamos aquí, que sería el 10,19%. Y el capital común de emisión de acciones sería este, que son 13,18%. Lo que hacemos es sustituir aquí. Y para sacar el costo ponderado, multiplicamos el 30% por el 8,40% y eso nos da 2,52. Igualmente hacemos con el capital preferente 20% por 10,19 y eso nos da 2,04. Y el capital común de la emisión de acciones, el 50% por el 13,18 y eso nos da 6,59. El total, sumamos estos costos y nos da el 11,15%. Ahora vamos con el costo promedio ponderado de capital, pero para reinversión de utilidades. Seguimos con la misma estructura de capital, que sería el 30% de deuda, el capital preferente 20% y el 50% de capital común de reinversión. Aquí en costo individual, el de la deuda sigue siendo el mismo. El del capital preferente igual. Aquí lo único que va a cambiar es el capital común, que sería el que calculamos acá, que es el de las utilidades retenidas. Y eso nos da 12,69%, 12,70% prácticamente. Y multiplicamos igual 30 por el 8,40, nos da el costo ponderado de 2,52. 20% por 10,19 nos da 2,04 y aquí lo que cambia es el 50% por el 12,69 nos da 6,35 y sumamos esto y nos da 10,90. Ese sería el costo promedio ponderado de capital para capital común, pero para reinversión de utilidades. Muchas gracias.